Señal directa. Algo me dice que los próximos minutos van a poner buenos, porque nos hablarán de las obligaciones del gobierno y la responsabilidad patrimonial ante los ciudadanos. Uy, en eso nos deben, pero muchísimo. Agradecemos el que nos acompañe como cada jueves el maestro Antonio Rocha. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, José Ángel, muchas gracias. Gracias por permitirnos compartir algunas ideas, algunas inquietudes. Pues efectivamente los funcionarios públicos tienen una serie de responsabilidades, atribuciones y facultades que la ley les otorga. De acuerdo a la ley, deben ejercer sus actos de gobierno apegados precisamente a las facultades, funciones y atribuciones que se les asignan. Para el cumplimiento de sus funciones, a veces es necesario que realicen determinados actos, como la realización de contratos de obras públicas, contratos de prestación de servicios, contratos de adquisiciones, etcétera. Y en todos los casos deben sujetarse a las disposiciones que en cada materia establezcan las leyes. Con motivo de las notas que han estado apareciendo recientemente respecto a responsabilidades de servidores públicos por indebido ejercicio o indebida aplicación de la ley, es importante reflexionar acerca de las responsabilidades que tienen los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones, tomando en consideración que las responsabilidades pueden ser por incumplimiento de la ley o por un cumplimiento defectuoso o por dejar de aplicar la ley simplemente. Tenemos, por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el que se establece cuáles son las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos. Además, los servidores públicos pueden incurrir en lo personal en violaciones a la ley o incumplimiento de la ley y se pueden hacer acreedores a sanciones. Pero también la Constitución contempla que las dependencias del gobierno son responsables patrimonialmente de los daños que ocasionen los servidores públicos que trabajan en esas dependencias en el ejercicio de sus atribuciones, por omisiones administrativas o por actos irregulares, deficiencias, negligencias o errores cometidos en perjuicio de ciudadanos o personas jurídicas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su título cuarto, establece cuáles son las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción o en los que se tenga como consecuencia una afectación patrimonial. De acuerdo a la Constitución, los servidores públicos son responsables de sus actos cuando incurran en alguna irregularidad. Y las responsabilidades pueden ser de varios tipos. Puede haber responsabilidad administrativa, responsabilidad política, responsabilidad económica y desde luego la responsabilidad penal. Dependiendo del tipo de violación a la ley o del tipo de irregularidad en que incurran los servidores públicos, se pueden hacer acreedores a algún tipo de sanción de esta naturaleza. Sin embargo, cuando la conducta irregular del servidor público repercute en perjuicio de los intereses de un ciudadano o de una persona jurídica, es decir, de una empresa o de alguna asociación, se puede dar lugar a una responsabilidad patrimonial. Es decir, los ciudadanos tienen el derecho de reclamar al Estado, llámese gobierno federal, gobierno estatal o gobierno municipal, una indemnización por los daños que los servidores públicos que trabajan en sus dependencias les ocasionan con motivo de omisiones o de actos en los que excedan el ejercicio de sus atribuciones o aplican indebidamente la ley. Muchas veces las afectaciones se dan por hechos propios de los servidores públicos o por servidores públicos que jerárquicamente dependen de ellos. Sin embargo, la ley contempla que en tales casos, cuando hay una afectación de los derechos o del patrimonio
inclusive se habla de afectaciones de daños morales a los ciudadanos o a los particulares que formen parte de asociaciones o de empresas. También hay lugar a reclamar una indemnización. A nivel federal tenemos la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, en la que se establece que los ciudadanos tienen derecho a reclamar una indemnización al Estado en caso de que por alguna actividad administrativa irregular se cause un daño a sus bienes y derechos que no tengan la obligación jurídica de soportar, es decir, que sin justificación el funcionario público afecte los intereses de un particular o de una empresa o de alguna organización. Esta ley se aplica a todos los servidores públicos federales, incluyendo a los que forman parte de los organismos públicos descentralizados. También esta ley nos habla de que una vez que el Estado cubre la indemnización correspondiente que le reclaman los particulares o las empresas o las agrupaciones civiles, el Estado tiene el derecho de repetir contra los servidores públicos, es decir, la indemnización que pagó el Estado, a su vez, a través de un procedimiento de responsabilidad, puede reclamarla al servidor público que dio lugar a esa conducta administrativa irregular y que por ello el Estado tuvo que pagar una indemnización a un particular. Y también a nivel estatal y municipal tenemos la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco y la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus municipios, que igual que a nivel federal, prevé la posibilidad de que los particulares reclamen al Estado y a los municipios por conductas irregulares administrativas la indemnización en caso de que se vean afectados en sus bienes o en sus derechos. Tenemos muchos ejemplos de actos irregulares, obras que se han ejecutado de manera deficiente o simplemente obras que están inconclusas. Por mencionar algunas, tenemos el Tren México-Toluca, que se inició aparentemente desde el año 2012 y que a la fecha no está concluido, y que seguramente hay muchas afectaciones a lo lapso del trayecto en el que se está construyendo esta línea que aparentemente venía o pretendía resolver los problemas de comunicación entre la ciudad de Toluca y la Ciudad de México. Tenemos también la presa de Arcediano, en la que se demolieron varias fincas, se afectaron propiedades de algunos particulares y hasta la fecha las reclamaciones siguen en los tribunales. Las villas panamericanas, que en este caso, además de todo, se ocasionaron daños ambientales y debe haber alguna indemnización, debe haber una sanción por los daños ambientales que se ocasionaron y por la violación a las leyes urbanísticas que se ocasionaron con la realización de esta obra. La ciudad creativa digital, en la que se dañaron fincas colindantes porque algunas se demolieron y los particulares a la fecha están reclamando indemnizaciones al gobierno por esas afectaciones. Tenemos también la línea 3 del tren ligero que con su construcción ocasionó que muchos comercios tuvieran que cerrar o que tuvieran que suspender sus actividades y resintieran una afectación en su patrimonio y en sus ingresos. Y también podemos hablar del Paseo Alcalde, ¿no? Que muchos comercios tuvieron que cerrar definitivamente sus puertas porque durante más de 3 años han resentido la imposibilidad de acceder con vehículos, de que sus clientes puedan acceder a sus comercios. Entonces muchos de ellos decidieron cerrar sus puertas y se vieron afectados en su patrimonio. Hay muchas otras obras en las que el gobierno ha afectado los intereses de particulares. La afectación puede darse por una conducta, por una acción administrativa irregular o por incumplimiento de obligaciones contraídas. El Estado, el gobierno federal, estatal y los municipales pueden celebrar contratos y a veces se da el incumplimiento de los contratos. En estos días se mencionaba, por ejemplo, la afectación que sufrió la comunidad indígena de Mezquitán, que desde hace más de 15 años
hicieron un convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el que ellos entregaron sus tierras a la Secretaría para ampliar la carretera Guadalajara-Saltillo y la Secretaría se comprometió a pagarles una indemnización por sus tierras. Y no ha cumplido la Secretaría, simplemente dicen que no hay dinero, a pesar de que se gastaron miles de millones de pesos en la línea 3. También tenemos el conflicto que se generan con los ejidatarios del Zapote, por los terrenos del aeropuerto internacional, que se habla de que el gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otra vez, no cumplió con un pago que ellos están reclamando. En el caso del macrolibramiento también todavía hay demandas en el que no se han entregado las indemnizaciones. A pesar de que legalmente está obligado el gobierno a cumplir con esas indemnizaciones. Y en general, muchas obras que en virtud de estar construidas de manera deficiente o simplemente que no se han concluido, siguen ocasionando afectaciones a los particulares por incumplimiento de contratos. Hay inclusive contratos de obras públicas que no han cumplido las dependencias federales o estatales y los particulares acuden a los tribunales a reclamar esos pagos. Hay obras como la línea 3 del tren ligero en el paso de nivel al ingreso de los arcos de Zapopan, que están sin luz desde hace ya varias semanas o meses y que pueden generar un accidente. Los particulares tienen derecho a reclamar una indemnización al responsable de la ejecución de la obra. Y en este caso, el gobierno federal o el estatal, quienes sean responsables de la ejecución y de la vigilancia de la obra, si ya se entregó la vialidad al gobierno del estado o al municipio, la reclamación se puede hacer a cualquiera de los 3 niveles de gobierno, porque pues, es un derecho constitucional que los particulares tienen para reclamarle al gobierno federal, al gobierno estatal o al municipal. Esas son algunas reflexiones y seguramente en estos días van a ir saliendo más cosas, ¿no? Independientemente de los actos irregulares que se han ido detectando en las auditorías que se están practicando, también los servidores públicos son responsables con su propio patrimonio de las decisiones incorrectas o ilegales que hayan tomado en la anterior administración o en las anteriores administraciones estatal, municipal o federal. Híjole, maestro, nos deja con muchas ganas de abundar en la materia, así que creo que hasta un segundo entrega podría haber sobre este tema. Con mucho gusto, aquí estaremos y hay mucho material. Lo importante es que los particulares tienen ese derecho de reclamar una indemnización. Voto fue el tiempo. Exacto, así es. Así es. Y estos funcionarios, maestro, ya será para otra entrega, pues están riendo, ¿no? Del tema de responsabilidades, porque cuántas veces ha actuado en contra de ellos, como lo decía usted, tanto económica como políticamente o incluso judicialmente. Entonces, a decir, pues no pasa nada, el país de la impunidad. No, las sanciones pueden ser penales y económicas. Pueden reclamar o afectar también su patrimonio. Exacto. Maestro, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Gracias. Muy amable. Nosotros vamos a la pausa.